Buenas noches. Buenas noches. Tenemos el tema para impartir el ministerio y función del profeta. Aloitaikin. Mä voin näyttää niitä, se ei ole ehkä hyväksynyt. Mä voin näyttää Estamos tratando de poner las diapositivas, pero parece que no nos acepta que las podamos compartir. compartir. Vamos a ver, espera. Ok. Ok. Vamos a ver. Estamos pidiendo la solicitud, Sí. pero bueno, mientras tanto les saludamos nuevamente. Estuvimos en el puerto de Veracruz, en el área de Veracruz, compartiendo, y fue el ministerio profético el que estuvo siendo pues Ya. la puerta, la llave para poder llegar allí. Hubo grandes cosas sucediendo, para empezar, salvaciones a través de la palabra de conocimiento que el Señor nos dio. O sea que las salvaciones vinieron a darse a través de una palabra de conocimiento, ¿verdad? Que viene junto con la palabra profética, y pues eso vemos que abre el camino a ministrar, ¿verdad? No solamente a traer una palabra de consolación, exhortación, sino que ahí también hubo salvaciones por medio de esa palabra. Entonces, qué bueno que podemos compartir esta enseñanza hoy. Le voy a traducir de mi esposo, ¿ok? Empezamos. Funciones de manto de profeta. Ahora empezamos. Okei, mä oon se, mikä Jumala on tässä mulle hengen kautta ohjannut, niin luetaan Jumalan sanaa. De acuerdo a lo que el Señor me está guiando con su espíritu, vamos a leer esta palabra en el libro de los Hechos 2, Joo, 17. luetaan se Raamatun kohta. Hechos 2, 17 dice así: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sonarán sueños. Joo, pieni hetki, mä vähän muutan Sí. noin, Vamos a pikkuinen cambiar la hetki vielä. diapositiva. No, diapositiva Ok. per la pantalla. La pantalla, ¿ok? Pantalla mía. Okei, así que yo puedo ver diapositivos también. Okei, tässä niin kun, profeetan kutsu ja profeetan palveluvirka. Estamos viendo la importancia del ministerio, de las funciones del profeta. Profeetan tehtävä on sellainen niin kuin kaikki palvelutehtävä. Como todo ministerio, como todo servicio a Dios, Että Jumala kutsuu siihen. es Dios el que te llama. Me ollaan kurssilla käyty läpi, kuinka Jumala kutsui Jeremian. Hemos visto a través de este curso cómo el Señor llamó al profeta Jeremías, Kuinka Jumala kutsui Hesekielin. cómo el Señor llamó a Ezequiel. Ja se, mikä tahansa palveluvirka, jos Jumala ei ole sua siihen kutsunut. Y escuchen y recordemos esto: en cualquier ministerio que tengas, en cualquier servicio al Señor, si Dios no te ha llamado, Niin se ei toimi. no va a funcionar. Mä kuulun muutamat sanajulistajat on sanonut. He escuchado diferentes siervos de Dios diciendo esto. Että joku, jos sille ei ollut kutsua olla pastori, niin se ei toimi pastorina, se ei Por toimi ejemplo, silloin. una persona que no tiene un llamado para pastorear, no va a funcionar su tarea de pastor. Jos Jumala ei kutsunut jotain evankelistaksi, se ei toimi, vaikka sä kuinka yrittäisit. Si alguien no tiene un llamado de evangelista, por mucho que le haga y le suba, no va a funcionar. No, profeetan tehtävässä on semmoinen. Es lo mismo en el ministerio del profeta. Että se on ensinnäkin yksi niitä tärkeimpiä palvelutehtäviä Jumalan valtakunnassa, seurakunnassa. Empezar es un ministerio de suma importancia en el reino de Dios. Ja sitten monet kutsuvat itsensä profeetaksi, tai toiset kutsuu jotakin henkilöä profeetaksi. Y por cierto, se dan cuenta y sabemos que hay mucha gente que se autonombra profetas y a otros que les llaman profetas. Ja sillä perusteella, että he profetoivat. Solamente porque ellos se llaman así o porque de pronto profetizan. Mutta se, että joku profetoi, niin sehän ei tee profeettaa tästä henkilöstä. No porque una persona profetiza te va a ser un profeta. Koska profeetan virkahan on paljon laajempi kuin pelkkä profetoiminen. Porque la tarea del profeta va mucho más allá de solamente profetizar. Profetoiminenhan me käsitetään, profetoiminen sitä, kun ennustetaan tulevaisuutta. Lo que nosotros conoceríamos como profetizar es como adivinar el futuro.
Mutta siis profeetan virkahan ei ole pelkkää tulevaisuuden ennustamista. O conocer el futuro, pero la tarea del profeta no solamente es traer una palabra para el futuro. Koska profeetan virka on todella laaja. Siihen kuuluu sanan opettaminen, sanan julistaminen. Porque la tarea del profeta abarca mucho más. Escuchen y anoten, ¿verdad? Que la tarea del profeta le pertenece no solo profetizar, esta persona debe de saber enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Esimerkiksi tässä teemassa Funciones del Manto del Profeta on 40 eri kohtaa, mikä kuuluu profeetan virkaan. Aquí en este tema del manto del profeta, las funciones del manto del profeta, hay unos 40, 40 pointtia tässä. Unos 40 puntos a examinar. Eli siis on niin paljon ihmisiä, joita kutsutaan profetaksi sen perusteella, että he profetoivat. Entonces se escucha de mucha gente que se le llama profeta solamente por profetizar y no tiene nada que ver con lo que es el verdadero ministerio de un profeta, la tarea de un verdadero profeta. Mutta semmoisia niin kuin varsinaisia profeettoja, niin ei niitä ole niin paljon. Ei ole mikään yleinen virka, profeetan virka. Y la verdad, cuando hablamos de un verdadero profeta, la verdad que no se conocen en la actualidad muchos profetas porque es una tarea muy especial. No katsotaan sitten, mitä niin kuin kuuluu profeetan virkaan, minkälaisia alueita siihen kuuluu. Entonces vamos a examinar cuál es la tarea del profeta, cuáles son las áreas que le pertenecen. Profeetan virkaahan kuuluu tietysti niin kuin julistaa Jumalan sanaa ja ilmoittaa ihmisille Jumalan tahtoa. Por supuesto, la tarea del profeta está compartir la palabra de Dios y traer la revelación a la gente de lo que es la voluntad de Dios. Siis niin kun profeetan virka kuuluu sanajulistaminen, kuten sanoin. Como les decía, es una de las tareas del profeta saber predicar la palabra de Dios. Ja profeetan tehtävä on niin kun, vahvistaa sanaa, eli Jumalan sana, ilmoittaa ja opettaa Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu. ¿Qué quiere decir? Que viene a confirmar la palabra de Dios, viene a hablarla, a expresarla como está escrita. Tuossa 8. kohta esimerkiksi siihen menee hyvin just tähän, että ja sitten niin Pyhän Hengen kautta saada uusi ilmestys, ilmoittaa ilmestys, mikä Pyhä Henki on antanut. Podemos ver aquí en la diapositiva, es nueva, fresca, notable para el momento, es con Dios. Se, mitä missä ajassa mennään, mitä mistäkin ajassa on menossa. Y la tarea del profeta es también él está discerniendo bien en qué tiempo estamos viviendo, dónde nos estamos moviendo. Eli kun profeetat, silloin kun profeetat, vanhan liiton aikaa, kun profeetat julisti Jumalan tahdon kansalle. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento estaban trayendo la palabra, Profeetat julisti sanan kansalle, mitä Jumala oli heille antanut. Ya, los profetas del Antiguo Testamento estaban trayendo la palabra de Dios al pueblo. Yleensä se alkoi sillä, että näin sanoo Herra. Normalmente decía, así dice el Señor. Vieläkin kun me kuullaan, kun joku profetoi, hän aloittaa sillä, että näin sanoo Herra. Y cuando nosotros escuchamos a alguien que profetiza, muchas veces oímos que alguien dice, así dice el Señor. Mutta ei sun tarvi, kun sä profetoit, ei sun tarvi sanoa, että näin sanoo Herra. Pero no por eso es un requisito o tenemos que tener como una regla de decir, así dice el Señor. Mutta se on yksi tapa sanoa se. Pero es una manera de que alguien podría decirlo. Mä sanon, kun mä profetoin, mä sanon, että Jumala näyttää mulle tällainen. Personalmente, cuando yo traigo una palabra del Señor, le digo así, el Señor me está mostrando esto. Mutta sehän on sama kuin näin sanoo Herra itse asiassa. Pero en sí, ¿verdad? Viene a ser lo mismo que decir, así dice el Señor. Joo. Ja sitten profeettahan sanoo se, mikä Jumala hänelle antaa, mikä ilmestyksen hän saa, ei sitä, mikä hänellä itsellä on. Entonces la tarea del profeta es traer lo que Dios le trae, no lo que él quiera decir. Sitten profeetan tehtävä yksi, erityisesti vanhan liiton aikaan. Y especialmente
En el tiempo del Antiguo Testamento, la tarea del profeta, Niin ja tänä päivänä yhtä lailla, y de la misma manera para este tiempo, on se, että julistaa parannuksen tekoa kansalle una synneistä. de sus tareas es anunciar el arrepentimiento, traer el arrepentimiento al pueblo de Dios, al cristiano. Niin kuin käydä Uuden liiton profeetavirka eroaa Vanhan liiton profeetavirasta. De alguna manera es diferente la tarea del profeta del Antiguo Testamento al profeta de hoy, al profeta de nuestro tiempo, a los que somos del Nuevo Pacto. Siinä mielessä, koska Uuden liiton aikana profeetta, niin kuin korintolaiskirja sanoo, Porque como nos dice en el libro a los Corintios sobre la tarea del profeta, profetoiminen on rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. que la tarea del profeta, lo dice la palabra de Dios, no nosotros, dice que la tarea del profeta es exhortar, traer consolación y edificación. Mutta yhtä lailla niin kuin julistaa ihmisille parannuksen tekoa synneistä. Pero de igual manera es la tarea del profeta traer al pueblo de Dios, al creyente, al arrepentimiento. Täällä Hesekielin kirjassa 33. luku 19 jae on tämmöinen kohta. Lo estamos viendo aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 19, nos dice así: y si el impío se apartare de su impiedad que hizo y practicare el derecho y la justicia, vivirá ciertamente, no morirá. Siis profeetallahan erityisesti, profeetalla on aina vastuu, niin vanha liitto kuudenkin liiton aikaan suuri vastuu Jumalan edessä. La tarea del profeta requiere que tenga una gran responsabilidad ante Dios, ya sea el profeta del Antiguo Pacto como el del Nuevo Pacto. Koska kun profeetan tehtävään kuuluu opettaa, julistaa ja opettaa Jumalan sanaa. Como veíamos, la tarea del profeta es predicar la palabra de Dios, o enseñar la palabra de Dios. Ja sitten koska hän on saanut paljon Jumalalta, Jumala on antanut paljon, se lahja mikä on. Ese don del profeta es tan grande, es dado del Señor tanto para él. Se on tavallaan vieläkin suurempi vastuu. Por lo tanto, como más se le ha dado, más se le va a demandar al profeta. Jaakoban kirjoittaa kirjeessään näin. Ahí en el libro de Santiago se nos dice, että älkää kovin monet teistä ryhtykö opettajaksi, sitä suuremman tuomion te saatte. dice, muchos de ustedes se apresuran a ser maestros, dice, pero entre más quieran, ¿verdad? Más se les va a demandar, porque más se les ha dado. Joo, niin aina vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin asti, niin profeetat on julistanut kansalle parannuksen tekoa. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el profeta de hoy, al profeta actual, en el tiempo que nosotros vivimos, tiene la tarea de proclamar la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Ja sitten niin kuin parannusta synneistä. Y llevar al pueblo de Dios, al cristiano, a arrepentimiento. Siinä niin kuin Jumala esimerkiksi sanoi profeetta Hesekielille. De la manera que le decía el Señor al profeta Ezequiel. Sanoi Hesekielille, että jos mä käsken niin kuin sun kääntyä jonkun, jos mä käsken sun kehottaa jonkun kääntymään pois synnistä. Yo te pidiera que le dijeras al impío que se convirtiera de su pecado. Mutta sä et sano sitä, sä et sano sitä tälle ihmiselle. Niin hänen verensä tulee sinun päällesi. De su sangre la demandaré de ti. Jesaja vai Hesekiel, nyt mä en muista. Mutta sitten jos sä sen julistat, niin sä oot vapaa siitä hänen verestään, se tulee hänen päälleen. Entonces, pero si tú le apercibieres, si tú le advirtieres de su pecado, la sangre, ¿verdad? De esta persona no te la voy a demandar a ti, sino a él. Porque tú ya le advertiste. Joo. Tietysti Uuden liiton aikaan. Claro, en el Nuevo Pacto. Eihän me olla niin kuin, ethän saa, kun sun pitää, jos niin kuin Jumala kehottaa sun puhumaan jollekin, julistamaan jollekin jotakin. Hablando del profeta del Nuevo Pacto, claro, Dios te puede decir que le hables a una persona para llevarla sobre algo. Tai profetoimaan jollekin ihmiselle. A traerle una palabra de Dios a tal persona. Sulla on vastuu niin kuin sanoa se. Tú tienes la responsabilidad de soltar el mensaje que Dios te está dando para esa persona. Joo, mutta tietysti, että vaikka et sä sanois sitä, meille tämä armoliiton aikaa, että sä on niin kuin vastuussa kenestäkään, jokainen on itse itsestään vastuussa. De cualquier manera, estamos viviendo en el tiempo de gracia
y no se te demanda a ti, ¿verdad? De cierta manera, como en el antiguo pacto, cada persona, cada cristiano nacido de nuevo es responsable ahora de su propia salvación, de su propia vida cristiana ante el Señor, de cómo la vive. Mutta idea on se, niin kuin, että kuitenkin jos Jumala antaa, jos Jumala sanoo, että kehota jotenkin parannuksen Pero tekoon. la idea es esta, que si a ti como profeta de Dios te está diciendo que le adviertas a tal persona de los caminos en los que anda, Tai profetoi jollekin ihmiselle, o le traigas una palabra a quien sea de persona, niin sun kannattaa sanoa se, koska silloin Jumala kehottaa ja se on siunaus sulle ja sille ihmiselle. tráela por obediencia, cualquiera que sea el mensaje que Dios te esté dando, porque esto va a traer bendición para ti por la obediencia y a la persona, porque tú le estás hablando algo que Dios quiere que le hables. Jokaisella menee ohi joskus joku asia, kun Jumala kehottaa sanomaan, sä et sano Y sitä. la verdad es que a cualquiera se nos puede pasar, ¿verdad? Que no le digamos algo que Dios nos está comunicando para tal persona, puede suceder, ¿no? Mullakin menee joskus, ei ole tilaisuutta sille tai aika loppuu tai joku, ja se menee ohi. Me ha pasado personalmente a mí que por alguna razón no hubo tiempo, ya no pude alcanzar a esa persona para decirle lo que Dios me estaba mostrando, ¿verdad? No se hace eso. Mutta sittenhän on myös asioita semmoisia, että Jumala vaan puhuu jostakin jonkun asian sulle, ja ei se ole tarkoitus, että sanot ollenkaan sitä, vaan se on sulle, sua varten Y vaan. puede ser, ¿verdad? Que Tiedoksi. Dios también te está diciendo algo de una persona, sin embargo, no es para que se lo vayas y se lo digas, se lo grites, es algo que Dios te está hablando a ti de manera personal sobre esa persona, pero tienes que saber discernir si es tiempo de decírselo o es para que tú lo sepas y no para que se lo compartas a esa persona. Joo, mutta niin kuin mä sanoin silloin, että kun mä kysyin tältä profeetat, joka oli profeetta, silloin kun mä aloin profetoimaan ja mä aloin saamaan näkyjä. Como ya les había compartido, hermanos, mi testimonio personal de este hermano profeta con el cual yo empecé mi ministerio y yo estaba con él, pues, de discípulo. Niin hän sanoi mulle silloin, että sano, jos Jumala antaa sulle näyn tai profetia jollekin, sano, sä saat kuuliaisuuden siunaukset Él me siitä. decía, Heikki, si Dios te está dando una palabra para alguien, no tengas temor. Con denuedo con el mandato del Señor, ve y suéltale esa palabra, porque por obediencia tú vas a recibir bendición al soltar eso que Dios te está dando. Ja niin kuin tuossa lukee Tani Mareli, se on niin kuin profeetta myös rohkaisee seurakuntia, rohkaisee ja vahvistaa johtajia, rohkaisee Y como ihmisiä. estábamos hablando de lo que es la profecía, ¿verdad? Su propósito es para edificar a esa persona, es para que esa persona sea exhortada, consolada. Joo, ja toi 19 kohta, sitä mä oon tehnyt paljon. Y sobre... Enseñar las personas. En el punto 19 estamos viendo aquí en la diapositiva, eso personalmente yo lo he hecho mucho, dice, enseñar a las personas a oír la voz de Dios es una de las enseñanzas que traemos mucho. Joo. Sitä mä oon opettanut paljon sille, kuinka kuulla Jumalan ääni. He enseñado en muchos lugares cómo saber escuchar la voz de Dios, es un tema muy, ¿cómo se dice? Pues preferido. Joo. Tuolla siellä Veracruz-alueella, kun me oltiin nyt seurakunnassa Ya en el palvelemassa. territorio de Veracruz, de donde acabamos de volver, de servir al Señor. Joo. Niin kun ne ymmärsi ja huomasi sen, että me toimitaan armolahjien alueella, Que afortunadamente pudieron discernir y se dieron cuenta que nosotros nos movemos en los dones del Espíritu Santo, que ese es nuestro ministerio. niin ne halusi heti niin kuin ylimääräisen kokouksen siellä, että opetetaan armolahjoista. De inmediato, pues nos pidieron que nos quedáramos a una reunión, a otro fin de semana más para compartir precisamente sobre los dones del Espíritu Santo. Ja sitten mä sanoin niin kuin siinä sen opetuksen aikana, siinä julistuksessa, Y en ese tiempo de la predicación, en ese día, että semmoinen henkilö, jos jollakin ei toimi armolahja tai jollakin ei toimi joku virka, que si una palvelutehtävä, persona no está ministrando en cierto don de Dios en su vida personal, niin ei semmoinen henkilö ei voi opettaa semmoisesta armolahjasta, mikä hänelle ei toimi, tai semmoisesta virasta. esa persona es la menos indicada para estar enseñando algo en el cual no ministra ella personalmente. Joo, koska sittenhän on se pelkkää teoria ja tietoa, vaan profetoiminen ja armonlahjat, profetoiminen erityisesti. ¿Por qué?
Porque simple y sencillamente esa enseñanza, mis hermanos, se va a convertir solamente en una teoría, en una teología nada más que no es con el poder de Dios, especialmente en Joo. la tarea del profeta. Esto es de manera especial, Ja profeetan tehtävä erityisesti especialmente con este rol del profeta. on semmoinen, että ihan sama kuin joku ihminen, eihän kukaan voi opettaa insinööriksi toista, jos hän itse ei ole Para insinööri. que entendamos mejor, hermanos, hagan de cuenta un ingeniero que le piden que vaya, que no es ingeniero y le dicen que vaya, o él va y dice, yo les voy a enseñar de ingeniería y no es ingeniero. Eihän mä voi mennä opettaa jollekin maatalousagronomiaa, kun mä en ole, mutta Javier voi, koska hän on agriculturalis Por ingeniero. ejemplo, yo diría, bueno, ahorita les voy a venir a enseñar sobre la agricultura, lo que puede enseñar un ingeniero agrónomo. Y yo no soy ingeniero agrónomo, pero puedo empezar a leer y a enseñar. No, al que le funcionaría muy bien es al profeta Javier Hermoso, porque él es de profesión ingeniero agrónomo. Joo. Niin sillä ja joo, niitä armolahja-alueja silläkin, ne oikein janos siellä, halus pidetä siihen armolahjaseminaarit Y de tulevaisuudessa. esta manera, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo para poder ministrarlos tenemos nosotros que tener experiencia personal y movernos en ellos. No. Entonces, allá les comentábamos en el área de Veracruz, pues reconocieron esta, ¿verdad? Y nos pidieron y fue de gran bendición impartir esta tarde sobre los dones del Espíritu Santo. Ja tuossa kun on kohta 20, että niin kun opettaa profeettoja astumaan profeetan virkaan. Y hablando sobre las funciones del manto del profeta, aquí en la diapositiva punto 20 dice instruir profetas para entrar en el oficio y realizarlo. Joo. Se on niin kun sä oot tullut tähän, niin tähän profeettakoulun kurssiin, sä oot tässä profeettakoulussa, niin sähän oot kiinnostunut silloin profetaasta palvelutehtävästä. Por ejemplo, ustedes que están aquí participando en este curso, es obvio que si ustedes están aquí es porque tienen ese deseo, ese llamado, eso de conocer algo del oficio del Se profeta. on aina ollut tärkeä, mutta se on yhä niin kuin tärkeämpi tänä päivänä. Es algo que ha sido siempre importante y hermanos, en estos tiempos es de suma importancia. Ja mitä lähemmäksi Jeesuksen toista tulemista tullaan, se profeetan virta sen kun kasvaa vaan. Y entre más se acerque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, este ministerio se hace más importante y más necesario. Sen takia, koska profeettahan myös tunnistaa, missä ajassa mennään ja ajat. Porque la tarea del profeta, él también discierne en qué tiempo estamos, en qué tiempo nos estamos moviendo, hacia dónde vamos. Koska profeetalla hänellä on lahjaa, siihen tulee niin kuin henkierottamisen lahja, kyky erottaa hengelliset asiat ja alueet. Lo que se mueve muy fuertemente y debe de obrar en el ministerio del profeta es el discernimiento espiritual. Joo, siis Jumala puhuu profeetoille suoraan. Porque el Señor le habla al profeta de manera directa. Tämähän on niin kuin manttaalioprofeetta nyt, ja siis mä en puhu mistään muusta kuin profeetan virasta nyt. Entonces, como estamos viendo aquí, dicen funciones del manto del profeta. Ahora yo no estoy hablando de nada más que de lo que es el oficio del profeta, su tarea, su misión. Täällä Aamoksen kirja 3, se on 7, on kohta, joka on semmoinen mieltä lämmittävä kohta oikein, kun sä haluat profeetan virasta. Vemos en el capítulo 3, versículo 7, hay algo muy importante a ti que te interesa este tema, este don de profecía. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Eli Jumalahan on sanonut, että hän ei tee mitään niin kuin ilmoittaa asiat palvelijoille ja profeetoille. Aquí nos estaba hablando que el Señor no le iba a pasar nada, no iba a hablar nada sin que lo revelara a sus profetas antes. Eli siis Jumala puhuu etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Y sabes que Dios nos viene a hablar de antemano de lo que va a suceder. Ja tässä sanotaan, että Jumala ilmoittaa se vain hänen palvelijoille profeetoille etukäteen. Y está hablando, nos dice aquí que estaba hablando precisamente a los profetas. Siis Jumala, kaikkia asioita ei kukaan voi tietää, mitä Jumala tekee. Muchas cosas que Dios
hace y que no todo el mundo sabe. Ja esimerkiksi semmoinen asia, kun paljon on profetoitu ja ennustetaan, että Jeesus tulee silloin ja silloin. Y en casos como, por ejemplo, muy típico, que profetas que se ponen a predecir el tiempo de cuándo va a venir el Señor Jesús. Kun me ollaan oltu uskossa nyt 32 vuotta, niitä on muutamia profetioita tullut siinä aikaa, että Jeesus tulee sinä vuonna, eikä se ole tapahtunut. Personalmente, no sé ustedes, pero los 32 años que tenemos de cristianos, hemos oído tal y por acá y por allá, que cierto profeta está diciendo que tal fecha y que para tal año y en tal va a venir el Señor Jesús. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, Jumalan profeetan kuuluu tuntea Jumalan sana ja kaikki profeetan pitää olla Jumalan sanan kanssa balanssissa. Y como les decía ya anteriormente, lo que les enseñaba, que toda profecía que nosotros traigamos o que escuchemos tiene que venir en línea con la palabra de Dios. Joo, ja minkä takia Jumala niin kuin puhuu palvelijoille, profeetoille kaikki etukäteen on sen takia, että valmistaa seurakunta tulevaan. Entonces, ¿de qué manera, anteeksi kun sä et sanonut sitä, joka olivat ennustamassa? Joo, mä puhun olivat jatkan väärin. kohta. Okei. Ja valmistaa sen takia Jumala puhuu palvelijoille ja profeetoille, että he valmistavat seurakunnan tulevaan, Y varoittavat. entonces la tarea del profeta es preparar a la iglesia, al pueblo de Dios, a lo que va a venir. Eli se Jeesuksen toista tulemista ei voi Y tietää, hablando koska ylöstempoista del tema este de que profetizan, de que cuando viene el arrebatamiento, etcétera, y cuando viene el Señor. Por Sehän on täys mahdottomuus sen tähden, koska Jeesus sanoi, että ei edes poika tiennyt se, kun oli maan päällä, eso es eikä taivaan que enkeli. nos podemos dar cuenta que no es una profecía ni un profeta que estaba diciendo algo de Dios. ¿Por qué? Porque si lo vemos con la palabra, a la luz de la palabra de Dios, dice la Biblia que ni siquiera los ángeles sabían, ¿verdad?, cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Y en ese tiempo que el Señor dijo que solamente mi Padre que está en los cielos. Vain isä yksin, juuri. Solamente mi Padre, Joo. dijo él, nadie más. Okei, eli niin kuin profetoimisen pitää Jumalan sanan kanssa balanssa. Profetan pitää tuntea hyvin Jumalan sana. Por lo tanto, el profeta siempre tiene que estar hablando las cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios. Él obviamente tiene que conocer la palabra de Dios Joo. para poder traer lo que es de Dios. Tuossa menee esimerkiksi kohdat 22 ja 23. Y viendo las unciones del manto del profeta en la diapositiva, continuamos en el punto 23. Profeetta julistaa Jumalan pyhyyttä, pyhä elämä Jumalan pyhyyttä seurakunnalle, kuinka elää Jumalan tahdossa. Dice que está asegurando y afirmar, misa 23, 23. asegurar y afirmar la piedad de Dios a su iglesia. Quiere decir con esto, mikä se tarkoittaa? Eikö se tarkoita, että Jumalan pyhyyttä, mutta että Jumalan pyhyyttä seurakunnan julistaa, kuinka elää Jumalan tahdossa. Entendemos de acuerdo a esto, asegurar y afirmar la piedad de Dios a su iglesia, o sea, la santidad de alguna manera, la gracia de Dios para vivir en santidad. Mutta sitten parannuksen tekoa, niin kuin aiemmin tullut ilmiö, parannuksen tekoa synneistä. Pero siempre llevando al pueblo de Dios a arrepentirse de los pecados. Ja sehän ei ole mitenkään niin kovin suosittua parannuksen teon julistaminen. Y la verdad no es algo muy favorito el tema de que alguien te esté llevando a arrepentirte de tus pecados. Joo, koska yleensä pastoreita myöten, niin kaikki pastorit esimerkiksi seurakunnassa ihmiset eivät ole hyvin kiinnostuneet siitä, että julistetaan välttämättä parannuksen tekoa. Porque sinceramente nos podemos dar cuenta que muchas veces el pastor mismo no quiere tocar los pecados para que no sea atacado. Entonces muchas veces el líder de la iglesia es el que menos quiere decir para que no se le echen encima. Mutta se kuuluu profeetan tehtävä, profeetan virkaan. Sinun pitää julistaa se, jos Jumala on sanonut julistaa, saat vastuun siitä Herralle. Desafortunadamente, ¿verdad? Pero en la tarea del profeta, nosotros tenemos que llevar al pueblo a guiarlo, a buscar el arrepentimiento frente a Dios. Joo. Ja sitten, että totta kai rukoilla ihmisten puolesta tekevät parannuksen synneistä, kääntyä synneistä pois. Y tenemos que llevar a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Incluso pues es el mismo pastor, ¿verdad? También que tengan cuidado de sus ovejas porque es responsable de que esas ovejas no vayan a descarriarse. Sería el primero que tenía que estar
cuidándolas de que no Joo. cayeran en pecado. Tämä parannuksen teko on sellainen, että vaikka se on miellyttävää, mutta sitten kun ihminen tekee parannuksen, Jaakobin kirja sanoo, että sä pelastat hänen sielunsa, jos hän on eksynyt Jumalasta Y es kokonaan. una tarea hermosa también, porque recuerden, mis hermanos, lo que dice la palabra en el libro de Santiago, o sea, Jacobin, Ja se Jaakobin sí, kirja. en el libro de Santiago, que dice que aquel que le advirtiere a su hermano, dice que lo hiciere volver de sus pecados, dice que cubrirá, dice que multitud de pecados, ¿verdad? O sea, que lo haga volver del error de su camino, es algo muy hermoso. Joo, mutta sitten mä tuon yhden mielenkiintoisen asian tuossa, kun profeetta profetoi. Y les traigo algo muy interesante cuando estamos hablando de que cuando profetiza el profeta. Niin mä oon sanonutkin aiemmin, että profetoinnissa on luomisvoima. Les he dicho anteriormente, si se recordarán, que ahí en la profecía ahí hay poder de creación. Kun profeetta profetoi profetia, joka tulee Jumalalta, Cuando el profeta profetiza algo que viene de Dios, niin sitä asiaa luodaan silloin hengen maailmassa. ahí en el momento en que está saliendo de la boca del profeta, ya está siendo creado en el mundo espiritual. Jos sä et profetoisi sitä, niin se ei tule välttämättä tapahtuu se asia. Él estará hablando de algo del futuro, pero cuando tú lo estás sacando en el mundo espiritual ya se está creando. Por lo tanto, si tú no sacas eso, no va ¿cómo se dice? A realizarse en un futuro, porque tú no lo estás hablando. Ja tähän perustuu siihen, että Jumala ei toimi ilman ihmistä. Jumala toimii ihmisen kautta tässä Esto ajassa. viene a concordar con aquello de que Dios no obra sin la gente, que nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo de Dios para que las obras de Dios se puedan manifestar. Raamattuhan sanotaan, että taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten La lapsille. Biblia dice que el cielo es del Señor, pero dice, Maan hän on antanut pero el ihmisten Señor lapsille. ha dado la tierra a sus hijos. Joo. Eli toisin sanoen niin kuin Jumala toimii ihmisen kautta ja me ollaan vastuussa meidän omasta virasta, tässä tapauksessa profeetan tehtävästä. Entonces vemos que Dios le ha dado la tierra a los hombres, pero que nosotros también somos responsables de traer a la tierra, traer en lo espiritual la palabra de Dios para que venga a cumplirse. Niin kuin vanhassa liitossa Jumala toi Hesekielille se vastuu, että hän kehotti ihmisiä kääntymään synneistä. Como en el antiguo pacto, el Señor le estaba hablando al profeta Ezequiel, le hablaba para que le advirtiera al pueblo para que se convirtiera de sus pecados. Ja jos hän julistanut heille Jumalan sana, hän oli vastuussa heidän verestään. Y el Señor le decía en su palabra, si tú no advirtieres al pecador de su pecado, a ti te voy a demandar la sangre de esa persona. Nyt eletään uuden liiton aikaa, että se tekee hyvää vähän ravistella, että herää oikein ja on tekee mieluummin Jumalan Vivimos tahdon. ahora en el tiempo de la gracia, en el tiempo del nuevo pacto, pero qué importante es, ¿verdad? Que nos sacudamos Sentirse. todos, ¿verdad? Y entendamos, ¿verdad? La tarea tan importante de seguir nosotros el camino de Dios y ayudar a los otros a que entren ahí al redil de las ovejas, que no se salgan. Hesekielin kirjassa 37:4. Allí en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y en el versículo 4, Ja Jumala sanoi Hesekielille tällä. el Señor le dice al profeta Ezequiel así, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Eli Jumala kehotti puhumaan luille, profetoimaan luille. Mira, el Señor le estaba mandando a Ezequiel que le hablara unos huesos secos. Tämähän kuvasti niin kuin Israelin kansan hengellistä tilannetta Aquí silloin. estaba representando a la situación que estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Ja kun Hesekiel profetoi luille, Y cuando Ezequiel les estaba profetizando a esos huesos, luut alkoivat liikkumaan ja kiinnittymään toinen toisiinsa. ahí a través de la palabra de Ezequiel, esos huesos materialmente empiezan a moverse, empiezan a tener vida y acomodarse. Ja sitten niihin tuli liha. Y ahí nomás, no solo eso, sino dice que vienen a cubrirse de carne. Ja sitten niihin tuli lopuksi henki ja ne alkoi elämään. Y entonces a ellos al final les viene el espíritu para que vuelvan a vivir esos huesos secos. Eli kun Hesekiel profetoi ja puhui Jumalan sanaa, Entonces vemos cuando el profeta Ezequiel estaba profetizando, él estaba trayendo la palabra de Dios. hän näki, mitä hengen maailmassa tapahtui silloin. Ella estaba mirando en el mundo espiritual lo que iba a suceder a través de la palabra que él soltara. Ja silloin, kun Hesekiel profetoi ja sanoi tämän, se
asia luotiin olemassa olemaan hengen maailmassa. Entonces ahí cuando el profeta Ezequiel, por fe, por obediencia, soltaba esa palabra a unos huesos secos, él les estaba ya realizando en el mundo espiritual lo que él estaba hablando y se vino a hacer. Ja se tuli myöhemmin tapahtumaan tässä fyysisessä maailmassa Y se toteen. vino a realizar en lo físico. Ja samalla lailla kun Elias profetoi, että sade tulee, Y de la misma manera que Elías estaba profetizando que venía la lluvia. niin ensiksi ei näkynyt mitään, ei pilven hattaraakaan. En el tiempo que lo dijo él no se veía, pero una sola nube, nada. Mutta sitten Elias, kun profetoi, että siinä tapahtuu, se luotiin, se pilvi ilmestyi yhtäkkiä Y a taivaalle. pesar de todo, de lo que por vista él estaba percibiendo y él estaba hablando lo contrario, a través de esa palabra se estaba en el mundo espiritual creando lo que él estaba diciendo. Tämä luominenhan tapahtui silloin, kun Elias sanoi Ahabille, juokse jo, sade tulee pian. Cuando entonces el profeta le dice a Ahab, dice, córrele porque ya se viene la lluvia. Mitään ei näkynyt. En ese tiempo no se veía ni nada, ni nube. Mutta kohta tuli valtava sade, rankka sade. Pero después de eso, ¡pum!, viene una tremenda lluvia. Eli siinä oli luomisvoima siinä Eliaksen profetoimisessa. Entonces vemos que ahí hay poder y hay poder de creación Ja en yksi- las palabras proféticas. Ja yksi hyvä esimerkki profetoimisen luomisvoimasta. Y una cosa muy importante de el ingrediente, esta cualidad de la palabra profética, On Markuksen evankeliumi 11. luvun kohdassa. hablando de lo que es el poder de creación, lo podemos ver en el libro de Marcos, 11. Marcos 11, Kun Jeesus puhui viikunapuulle, de 12 al 14, y cuando el Señor Jesús le estaba hablando a la higuera seca, ja seuraavana päivänä puoli kuiva, Jeesuksen sanoissa oli voima, siinä oli luomisvoima, mutta se Jeesus kirosi viikunapuun ja se kuihtui. le habló a una higuera que en ese momento no estaba seca, pero en el momento en que le suelta esa palabra, al otro día ya estaba seca. Eli kun profeetta profetoi, asiat muuttuu, siinä on luomisvoima siinä profetoimisessa, asiat muuttuu ja Entonces, tulee tapahtumaan. Vemos que cuando el profeta Responde. suelta la palabra de Dios, y ahí hay poder de creación, se está haciendo, se está formando lo que él está soltando. Tänähän me voidaan tämän lopuksi sitten soveltaa kohtaa 26. Y aquí podemos, para terminar, enfrascarnos, ver también, bueno, antes de terminar, en el punto 26 podemos ver lo que dice. Eli vastata kysymyksiin, mitä ihmiset kysyy. Eli jos mielellä olisi kysymyksiä enempi kuin kommentteja, tämä olisi De las parempi. funciones del manto del profeta es, dice, responder las preguntas del pueblo de Dios sobre él. Entonces, por ejemplo, aquí en este curso, lo que siempre nosotros pedimos es que nos hagan preguntas, no que nos hagan comentarios. Comentarios no estamos pidiéndoles, les estamos pidiendo preguntas, como nos estaba hablando en el punto 26, que él responde las preguntas del pueblo de Dios sobre Dios. Okei, mennään eteenpäin tässä. Entonces, vamos hacia adelante. Okei, Qué bueno, ¿verdad? Que katsotaan. podamos tener Okei. preguntas y que Okei. alguien nos las pueda Siis yksi, contestar. niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, että profetallahan saa olla henkierottamisen kyky erottaa Entonces, hengen. como les hablaba anteriormente, en la tarea del profeta tiene que estar lo que es el discernir, el tener un discernimiento espiritual. Jos on niin kuin profeetta, niin Jumala on antanut sulle hengen herkkyyden, että sä oot herkkä hengessä. Como profeta de Dios, tú tienes que buscar algo que Dios te da, que es esa, ¿cómo se dice? Sensibilidad espiritual para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Henkierottamislahja mun mielestä se kuuluu niin kuin profeetan virkaan. Hablando de los dones del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus es un don que le pertenece precisamente a la tarea del profeta.
Esimerkiksi Jeesus erotti henget. Hän erotti, minkä hengen hän ajoi jostakin ihmistä ulos. Mikä henki oli Por sen ejemplo, takana, sairauden Jesús takana? se movía con ese don, discernía cuando oraba por los enfermos, él sabía qué demonio, qué espíritu especial, específicamente estaba tocando, estaba trayendo esa enfermedad y los echaba fuera. Ja tätä myötä niin kun, profeetan virkaan kuuluu varoittaa ja suojella seurakuntaa viholliselta. Y como nos está diciendo aquí, en las diapositivas, ¿verdad? Dice que la tarea del profeta, ¿verdad? Si se la permiten en la iglesia, es que advierta a la iglesia, a las ovejas, que lo que está viniendo, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios. Joo. Jos ne ja, salivat, kun jotkut ei salli, että profeetta menee sinne. joo. Tässä oli tosi hyvä todistus, kun oltiin siellä Laika, se oli Javier tietää tämän paikan, Laika Veracruzilla seurakunta, missä De una de las iglesias que visitamos allá en la región de Veracruz, que es la ICA, donde también el hermano Javier Hermoso estuvo antes de nosotros. Ja siellä on niin kuin mahtava kokous, Jumalan henki toimii ja meillä oli voimainen rukouspalvelu lopuksi. Tremenda bendición, tremendo mover del Espíritu Santo que trajo mucha bendición a la gente que estaba ahí reunida. Ja sitten Eva oli mennyt rukoilemaan yhden tytön puolesta. Eva, mi esposa, va y empieza a orar por una hermana, una mujer que estaba hasta atrás sentada. Había mucha gente y estaba hasta atrás en lo último, ya junto a la puerta. Joo. Ja just hän, niin kun hän meni hänen luo, hän erotti yhtäkkiä, että tässä tytössä oli kuoleman henki. Y cuando viene allá y se acerca a esta joven mujer, mi esposa discierne inmediatamente que esta persona está atada por el espíritu de muerte. Ja yhtäkkiä mä kuulin siellä, mä olin kaukana siellä, se tila oli aika iso ja mä olin kauempana. Era un local, una iglesia grande, entonces yo estaba hasta adelante y ella se fue atrás porque Dios le dio palabra para esta mujer y hasta allá oí que ella estaba reprendiendo y mencionando espíritu de muerte. Ja sitten hän Eva sanoi, hän alkoi ajamaan niin kuin kuoleman henkeä ulos tästä tytöstä. Y así empieza a reprender y dice espíritu de muerte sal fuera de ella. Eli hän pystyi erottamaan yhtäkkiä, että tässä tytössä oli kuoleman henki. Y así, solamente de verla, ella pudo discernir que lo que estaba dando esta joven mujer era el espíritu de muerte. Ja sitten mä kuulin, että hän alkoi hirveästi kirkumaan huutamaan tämä tyttöä manifestoimaan. Y estaba la mujer muy tranquila parada y nada más mencionó espíritu de muerte, suéltala, y oigo el escándalo de la mujer, casi aullando empieza a manifestar el demonio. Ja sitten hän lensi sinne lattialle. Y así, boom, como que alguien la aventó, cae al piso de piedra ahí de mosaico que estaba ahí. Ja Eva ajoi ulos tätä henkeä siitä. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hän oli kivilattia, hän oli todella voimakkaasti päätä Y lattialla. empieza mi esposa a reprender a ese demonio y a liberar a esta hermana. Y yo oigo hasta allá como algo que golpea, pum, 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 le hacía así al piso de piedra. Y me doy cuenta que es la cabeza de esta muchacha. Ja mä menin siihen ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, mä ajattelin, että tässä käy huonosti ja hän hakkasi todella kovaa päätä Estaba ahí lattialla. ya tirada en el suelo, Eva reprendiendo al demonio y la cabeza de la mujer golpeaba así de manera agitada contra el suelo, que es pues un piso de mosaico muy duro. Y dije, esta muchacha pues se va aquí a destrozar la cabeza. Joo, ja mä menin mukaan siihen. Mä ajattelin, että hän rikkoo päänsä, että se kauheasti oli pakko ottaa siinä pääkkiin. Mä ajattelin, että hajota päätä, hän lähtee henki. Pues reacciono y digo, si no voy y le detengo la cabeza a esta muchacha, este demonio lo que quiere es romperle la cabeza ahí y con él, y entonces lo único que hice es poner mis manos abajo y detenerle la cabeza a la hermana mientras mi esposa echaba fuera el demonio. Ja sitten hän vapautui siihen, että Jumala vapautti, Y a henki Dios lähti. gracias, el Espíritu de Dios y otros más salieron de la muchacha. Ja sitten myöhemmin hän kertoi, että hän oli tehnyt 2 aborttia vaan. Y también el Señor le reveló a Eva, cuando estaba orando por ella, que ella había cometido 2 abortos. Y eso era lo que la hacía gritar, porque es un dolor tremendo en la experiencia que tenemos de liberación de mujeres que han cometido aborto. Es terrible, es muy doloroso lo que siente la mujer, por eso es que Dios no quiere que maten a sus propios hijos, porque son unos llantos y unos gritos al salir el demonio, que es como si estuvieran dando a luz, pero
no con así el dar a luz con ese grito que da la mujer, sino aparte del dolor físico, un dolor espantoso que traen esos demonios, ¿verdad? Que las llevaron a cometer eso y la culpabilidad que traen, pero ella fue liberada de todo eso Joo. y ella era una recién convertida de las cuales a través de esta palabra de conocimiento, de discernimiento, ella fue y vaya, y recibió a Jesús. Gloria a Dios. Joo, tuli uskoa myös, joo. Gloria a Dios. Eli abortin tekeminen, se voi tuoda ihmiselle kuolemanhengen hänen elämässä, tuo kuolemanhengen. Entonces vemos cómo el espíritu que traía, el pacto que había hecho con la muerte y estos dos abortos, pues todo eso el Señor lo mostró, salió y ella fue libre. La próxima semana que estuvimos ahí, nos decía la hija de la pastora, ¿se dieron cuenta de esta muchacha? Su cara se le veía limpia, blanca, siempre ha sido bonita, pero esa vez se veía completamente transformada por el poder de Dios, gloria a Dios. Eli korintolaiskirja Uuden liiton aikaa tämä profetoiminen, profeetan virka on Y estamos pitkälti viendo en el profeta del nuevo pacto, en su tarea, Joo. en 1 Corintios 14, en el versículo 3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eli rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Para que sea edificado, para que sea exhortado y para traer la consolación. Eli exhortar, kehottaa. ¿Qué quiere decir, verdad? Que estamos exhortándole, animándole. Profeetta motivoi ja rohkaisee ihmisiä, seurakuntaa toimimaan. Entonces, la tarea del profeta, entre otras, es animar, motivar a la iglesia para que sea edificada, para que la persona pueda seguir en las tareas que Dios tiene para ella. Että profeetan virka tässä tapauksessa, tähän kuuluu siihen, profeetta on eräänlainen motivaatiopuhuja. Entonces, hablando de una de las tareas del profeta, podríamos decirlo, es un predicador motivacional, por decir algo, como le llaman ahora, ¿verdad? Tarvii rehellisesti sanoa. Les podría decir, digamos, algunas personas me dicen pláticas motivacionales, pero la tarea del profeta, gloria a Dios, es verdaderamente motivar con el poder de Dios. Kun mä oon ollut kuunnassa aika moniakin profeettoja, jotka on puhunut jo kokouksessa, ollut profeetta puhumassa. Oikea profeetta, kun on puhumassa. Escuchado a un verdadero profeta en alguna reunión. Niin kyllähän siinä on semmoinen niin kuin voitelu, se on eri, sä aistit, sä tunnet, se on joku semmoinen, joka motivoi, rohkaisee sua ja vahvistaa. La tarea del profeta, por ejemplo, cuando yo he escuchado un verdadero profeta que está profetizando, tú puedes sentir, escuchar, discernir que la palabra que está trayendo te está motivando, te está sacando de esa comodidad, está trayendo algo que te motiva a seguir al Señor. Ja profeetta, kun profeetta puhuu, sehän luo uskoa, se tuo uskoa, siihen takaa sellainen uskon henki, että se vapauttaa uskoa sulle. Y también cuando el profeta está hablando, él está trayéndote esa fe, él está abriendo la fe. Paavali esimerkiksi kehotti Timoteusta virittämään palavaksi armolahja, jonka hän oli saanut. Y hablando de esto, en el caso del apóstol Pablo que estaba motivando a Timoteo para que él pudiera, pues, como que activar ese don que de profecía que ya se le había dado, se le habían puesto por las manos. Profeetan tehtävään kuuluu lohduttaa, uuden aikaan lohduttamista pitkät. No kaikki vanhan liiton aika oli. Estaba diciendo lo que iba a avivar el don que tenía en él, ¿verdad? Y igual manera, hablando de lo que es la tarea es la consolación, ya vamos en Eli este tema. Se ei ole profeetan virka, ei ole pelkkää tuomion julistamista. Entonces recuerda, la tarea del profeta no es nada más estar redarguyendo o estar regañando. La tarea del profeta es también consolar. Joo, eihän se ollut vanhan liiton aikaa pelkkää tuomion julistamista ja nuhtelua. Porque sinceramente la tarea del profeta en el antiguo pacto no era tampoco estar todo el tiempo trayendo al pueblo de Israel en regaños y en reproches. Ainahan niin kuin nykyaikana, kun profeetta puhuu ja jos hän kehottaa tekemään parannusta tai jotain, Y desde entonces hasta ahora, cuando el verdadero profeta
trae un mensaje de Vanha Dios, liiton aika yhtä lailla. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, Ne antoi aina myös työkalut siitä tulevasta toivosta ja vapaudesta. Él- Tulevasta toivosta ja Él nos estaba, cuando nos estaba trayendo al arrepentimiento por decir algo, también nos estaba dando las promesas que iban a ser dadas a nosotros si nosotros obedecíamos esa palabra, si la creíamos. Había algo que no, una exhortación a obedecer porque había una promesa de Dios. koska he aina kertovat, että jos he toimivat tämän mukaan, mitä pitää tehdä, niin tilanne muuttuu ja teille käy hyvin. Porque la tarea de él, ¿verdad? Como hasta ahora es traer esto del mensaje de, ok, esto es lo que quiere que Dios haga, si hazlo, si no lo haces, pues va a pasar esto. Pero también si lo haces, recuerda las bendiciones, todo lo bien que te va a ir. Mooses sanoi, että jos te kuulette Jumalan, Herran, teidän Jumalanne ääntä ja teette sen mukaan, Moisés decía, si escuchares la voz de Dios y obedecieres lo que él dice. nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne ja Decía, seuraavat estas teitä. bendiciones te seguirán por el resto de tu vida. Mutta jos te ette kuule Herran teidän Jumalanne ääntä ja ette toimi sen mukaan, nämä kiroukset tulevat El teidän Señor osaksenne. decía, pero si esta palabra no la hicieres, estas maldiciones te vendrán, hablando de Deuteronomio. Eli lohduttaminen, profeetta tuo myös rauhaa, toivoa ja vahvistaa seurakuntaa. Entonces vemos que la tarea del profeta es traer la paz de Dios al corazón, es traer la esperanza, En tiempos de crisis. es traer esa fortaleza en tiempos de crisis. Profeetta Jesaja profetoi lohdutusta ja vapautusta Israelin kansalle, kun he olivat, El profeta en exilio, maanpaossa. Cuando el profeta Isaías, se recuerdan que él estaba profetizándole al pueblo de Israel, pero estaba hablándoles en ese tiempo tan difícil, estar en exilio, él estaba trayéndoles también una fortaleza para que no se desanimaran en ese tiempo tan difícil para ellos. Ja sitten profetoiminen on niin kuin profeettehtävä kuin rakentaa seurakuntaa. Y entre las tareas del profeta, esta sería la de edificar a la iglesia de Dios. Rakentaa ja vahvistaa seurakuntaa. Edificar, construir, Ja että reforzar la iglesia. Ja että se kasvaa hengellisesti. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios crezca espiritualmente. Okei, eli me ollaan niin profeetan tehtävää. Jumala ei tee mitään puhumatta palvelijoille ja profetoille etukäteen. Entonces hablábamos sobre la tarea del profeta, tan importantes puntos, y que el Señor, ¿verdad? No va a hacer nada sin que se lo revele a sus profetas. Ja sitten profetalla on vastuu. Profetalla on vastuu koko hänen virastaan, kaikesta mitä hän puhuu. Y recuérdenlo muy bien, hermanos, la tarea del profeta, ¿verdad? Igual que de cualquier cristiano, pero en esta, hablando del profeta, todo lo que él diga, suelte, hable, va a tener que darle cuenta a Dios de cada palabra de lo que está diciéndole a la gente. Eli profeetan kuuluu pitää sen tähden vaataa Jumalan tahdosta, tehdä Jumalan tahdosta, elää Jumalan tahdon mukaan. Por lo tanto, hablando del profeta, tiene que buscar siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ser un testimonio de la voluntad de Dios para poder también traer lo que Dios le está dando y dar cuentas de lo que se le ha dado. Ja sitten niin kuin sanoin, että se ei ole helppo virka profetoiksi. Se on yksi vaikein virka kaikista. Hankalin virka kaikesta 5 palveluvirrasta. Difícil, demandante, de las más demandantes de los 5 ministerios, hermanos. Koska siis profeetta, hän ei saa pelätä ihmistä. Ei saa pelätä ihmistä, vaan pitää pelätä Jumalaa. Porque en sí el profeta por hablar, ¿verdad? No tiene que tener temor al hombre más que a Dios. Él tiene que temer más a Dios de lo que se le ha dado y no tiene que estar viendo qué cara le pone la gente cuando está hablando de lo que Dios le ha traído. Eli se, jos Jumala on kehottanut jossakin seurakunnassa sanomaan profeetta jotain, hänen pitää sanoa, vaikka ne ovet sulkeutuu eikä ikinä pääse enää takaisin sinne. Y la verdad, si Dios te ha dado una palabra para tal iglesia, para tal congregación, y te invitaron y la sueltas, y de ahí pues ya no te invitan, pues será la primera y la última debut y despedida. Goodbye.
Pero tú ya hiciste la voluntad de Dios, ¿verdad? Y habrá gente que lo reciba, ¿verdad? Ja tietysti profeetta pitää itse alistua siihen, että hänen profitoimissa, hänen palveluvirkansa voi olla muiden tutkittavana. Y hablando de la tarea del profeta, mitä se meni? Muiden tutkittavana, muiden arvosteltavana, Eh, ei kritisoitavana, ei kritisoimana, voy vaan toiset, arvosteltavana. Joo, voi toiset. Y en esto, ¿verdad? Nos habla la palabra, dice que se puede, ¿cómo se dice? Examinar la palabra profética que traiga. Escuchen bien, no criticarla, examinarla bajo la luz de la palabra de Dios. Mutta vielä sillain, että siis eihän kuka tahansa uususkova tai kuka tahansa ei pysty tutkimaan eikä arvostelemaan profeettaa Y eikä hablando de profetoimista. esto, ¿verdad? Que nos dice la palabra examinad, ¿verdad? Y que dice que examinad y en sí, pues no cualquiera, uno que acaba de llegar a la iglesia o gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, esa persona no se puede poner a opinar así con ligereza de la palabra profética que trajo esta persona. Koska sen pitää olla kypsä, tuntea Jumalan sana. Ja korintolaiskirjassa, kun sanotaan, että profeettaus puhuu, muut arvostelkoon. ¿Y por qué debe de tener esta persona que quisiera examinar o retar, ¿verdad? Esta palabra que dijiste, pues también tiene que tener un conocimiento de la palabra para decir esto es bíblico y esto no es bíblico, como le dice la palabra en el libro de los Corintios, cuando nos habla hablando del ministerio del profeta y dice, cuando uno de los profetas hablare y los otros callen. Mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa seurakunnassa arvostelee, vaan toinen profeetta, joka on kypsä profeetta, se voi arvostella. Dice, y los demás juzguen. No está hablando todos los demás de la iglesia. Ahí está el que llegó ayer, antier, uno que nunca va, el otro que está ya durmiéndose. Y, ay, ¿qué dijo? No, así no. Se trata de que los otros profetas, aquellos que tienen un conocimiento de la palabra, que también son profetas, porque estaba hablando de eso, porque hay mucha confusión, hermanos, en esto. Y cualquiera quiere ir y decir y hacer. Claro, podemos opinar, ¿verdad? Pero con un discernimiento para hacer ¿cómo se dice? Juzgar o ¿cómo dice la palabra? Examinar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un conocimiento de la palabra para decir esto es bíblico y esto no es bíblico. Joo. Mutta tietysti, että jos on niin, ihan niin kuin profeetta puhuu Jumalan sanan vastaisia asioita, niin silloinhan kuka tahansa, jos tuntee Jumalan sanan, voi kyllä arvostella. Siitä. Obvio, ¿verdad? Que estamos hablando que no tiene que ser un profeta a fuerza para que una persona, un cristiano común y corriente con un conocimiento verdadero de la palabra de Dios, claro que puede decir, ¿sabes qué? Esto que dijeron aquí, me disculpas, pero esto no es bíblico. Lopuksi ihan kysymys. Y por al último, una pregunta. Oletko sä itse niin kuin valmis vastaamaan Jumalan kutsuun, jos Jumala on kutsunut sut tai kutsuu profeetaksi? Una pregunta importante personal para ti. ¿Tú estás listo de manera personal para recibir ese llamado, el llamado del profeta? Ja olla Jumalan äänitorvi ja hänen profeettansa kansan ja seurakunnan keskuudessa. Ser, ¿verdad? La trompeta de Dios. Ser, mikä trompetti mikä äänitorvi ja Jumalan profeetta seurakunnan ihmisten profeta, ¿verdad? En medio de la iglesia de Dios, ¿verdad? Para traer este ministerio, para ministrar en esto. ¿Estás listo tú de manera personal para recibir un llamado así? Luetaan ihan lopuksi yksi raamatun kohta, Jeremias 33 ja 3. Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Joo. Eli okei, joo, siinä oli se tämän päivän oppitunti. Ja, nyt siis jos on kysymyksiä, jos kiva, jos olisi kysymyksiä, jos on niin perustavaa laatua tyhjentävä teos, ei mitään. Mutta jos on kysymyksiä, kysykää. Ya, ok, y bueno, hasta aquí la enseñanza de este ministerio tan hermoso, tan valioso. Y si tienes preguntas, ¿verdad? Preguntas de este tema. ¿Por qué? Porque si estamos enseñando, ¿verdad? Como la escuela de maestro, y dice, ¿me puede usted decir esto? Y así, preguntas de este tema. Puedes aquí expresarlas. Estamos aquí en confianza y estamos en este tiempo de preguntas. Adelante. Adelante, grupo, adelante.
Si alguien tiene alguna duda, pregunta, pues aquí mis hermanos están listos. Ujú. Yo sé que hay algunas dudas ahí. Sí, preguntas de lo que enseñamos, de lo que has escuchado, Bueno, mis hermanos, alguna duda de lo que ahorita les Profeta, bien. enseñamos. A ver, hermanita Mariflor, díganos. hola, buenas noches a Siempre está lista para aprender más. Qué bueno, hermana. Buenas noches. Bueno, primero quiero ver si me pueden dar la cita donde dice que el Señor no hará nada antes de revelarlo a sus profetas, por favor. Sí, estamos en Micas Salí. Déjeme ver, si Aamuksen no, kirja, espera. en el libro de Segundo de Amos. Crónicas 20. Aquí está. Amos, 3:7. dice Amos, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3. Versículo 7, sí, hermanita. Anótelo. Sí. Bueno, mis hermanos, estoy entendiendo que como estamos en una escuela profética, apostólica profética, lo más seguro es que vamos a ser profetas, así como si yo estudiara en una escuela de medicina, pues me voy a titular en medicina, pero necesito Así es, sí. Ese es propósito. No tiene otra manera, no tiene razón. Pero otra cosa es porque no es solamente por eso. Se puede aprender más cómo profetizar y si tiene el don de profecía es para crecer en don de profecía y en los dones del Espíritu Santo también. No es solamente para los profetas. Es como yo lo entiendo. Ujú. Oh, A ver, quisiera, profeta Javier. gracias Heiki, gracias Mariflor, quisiera complementar la carta a los Corintios. En el capítulo 14, el apóstol Pablo, en el capítulo 12 dice que busquemos los dones mejores. Y dice sobre todo que profeticéis. Ujú. Ahora bien, en el libro número 1 que escribimos, que es Implantando el Ministerio Profético, Ujú. hay un tema que se llama 4 niveles de profecía. Para aclarar un poco lo que dice el profeta, ¿no? Heiki. El don de profecía es anhelable, es codiciable, es más, nos dice Pablo, sobre todo que lo busques y lo lleves a cabo. La intención de la escuela es activar lo profético dentro de ustedes como don, como oficio, si algunos tienen el llamado. Porque una cosa es moverse en el don profético, que eso lo puede hacer cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo, y otra cosa ya es ser un profeta de oficio, ¿no? Amén. Hermana Mariflor dice, bueno, como estamos en una escuela de profetas, se supone todos vamos a terminar siendo profetas. Yo diría que todos podrán profetizar, todos podrán ser bautizados en el Espíritu con ese don maravilloso de profecía, pero no todos van a estar siendo profetas. En lo personal, yo no quería ser profeta, o sea, cuando empezó la situación, decía yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy pastor. Me costaba trabajo que me llamaran profeta. Yo no lo anhelaba, es más, se me hacía como que indigno, pero fue el Señor el que empezó a empujarme con gente profética y empezamos a movernos, empezando por los dones, por el don. Y ya después uno va creciendo, por eso también el curso se llama Crecer en la Fe. Pero sí, sobre todo es activar a que todos puedan profetizar. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, hermanita Mariflor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas?
Nunca se sabe si no hay preguntas porque no entendieron nada o No, porque no normalmente está muy claro. cuando estamos Se entendiendo tällaisella o a la sekä ne ei mejor kato kuin näin, o a la mejor sí Jos oli niin entendieron y tyhjentävä. todo está muy completo, ¿verdad? A ver, la hermanita Delfina, buenas noches, díganos, hermanita, ¿cómo está? A ver, díganos cuál es su pregunta. Bendiciones, hermanos. Bueno, a mí me ha ocurrido de un tiempo para acá que no me he despegado de los cursos que se han impartido a través de esta plataforma. Cuando me he visto en alguna situación difícil, he orado a Dios preguntándole que me muestre, que me revele qué es, y el Señor lo he sentido, lo ha manifestado. Entonces, quiero saber ahí si ya uno empieza a despertar ese carácter profético o ese es un don. ¿Cuál sería entonces en esta situación la respuesta para esto? Mikä oli kysymys? Että hän on, kun hänellä on ollut vaikeus, on kysynyt viimeiset päivät, että Herra, näytä minulle, mistä on kyse. Ja Jumala on todella näyttänyt, onko tämä jotain profeetallisuuden tähden vai onko se vaan enemmän herkämpi on tullut Herran edessä, kun hän kuulee paremmin ne asiat. Että Niin kuulee Jumalan äänen paremmin vai minkä? Joo. Tai se. Joo, jos on kysynyt ja halunnut sitä Jumalan vastaan rukoukseen, että voi kuulla Jumalan äänen paremmin. Pues puede ser, ¿verdad? O sea, si le entendimos la pregunta, pues estamos haciendo más sensible a oír la voz de Dios. Usted dice que se ha pegado más a estos cursos, estas enseñanzas, que profundizan más que lo que muchas veces se puede, ¿verdad? Las reuniones domingueras, ¿verdad? Pues se tratan de hacerlo mejor, pero yo creo que usted está aprendiendo a ser más sensible, a oír la voz de Dios y está usted metiéndose más en la palabra. Creo que se está haciendo más sensible y eso es muy bueno, hermano. Ja sitten kun me halutaan jotakin Jumalalta, olla profeettana, armonlahjaa, mitä tahansa, sitä pitää pyytää Jumalalta. Jumala antaa, niin kuin sun tapauksessa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, que el Señor dice que busquémoslo. Entonces, es que nosotros le pidamos al Señor tal don que queremos, cómo queremos servirle, dónde, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios, ¿verdad? Darnos, dice, como el Espíritu quiere. Pero la tarea de nosotros es pedirlos, porque si no los pedimos, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Joo. Sí, siga Bien, adelante. hermanos. Gracias. En la visita que tuvieron ustedes anteriormente aquí a México, que también estuvieron impartiendo clases, el profeta Heiki me había profetizado que iba a ser yo evangelista. Entonces, pues a mí me ha llenado eso y he tratado de estudiar más, aprender más, porque no sé en qué momento el Señor me quiera usar, porque pues hasta ahorita no he descubierto esto. Entonces, no sé si sea el preámbulo, por lo que les comento. Evankelistaksi ei tarvitse opiskella eikä mihinkään muuhunkaan virtaan. Me voidaan opiskella. Hablando de la tarea, ¿verdad? Como de evangelista, pues realmente en sí no se tiene que estudiar para ser evangelista. Bueno, todos tenemos que estudiar la Biblia, es obvio, ¿verdad? Obvio. Joo. Se on vain Raamattua, lukee Jumalan sanaa Raamattua ja nyt ottaa kurssia esimerkiksi. Tämä on hyvä. Simple y sencillamente con conocer la palabra de Dios y de manera personal, porque yo evangelizo, ¿verdad? Es compartir a la gente lo que Dios le ha dado a usted. O sea, cómo Dios ha transformado su vida. Es ver a la gente con los ojos de Cristo. Si usted ve a una persona en la calle y la está usted mirando así que normal y de pronto Dios le muestra a esta señora, mírala cómo está y usted o una vecina o alguien le comparte algo. Usted con el amor de Cristo, usted le habla de Cristo, de cómo el Señor le ha ayudado a usted, que usted es hija de Dios, que usted conoce de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida y que si necesita oración, pues no necesita realmente ser el maestro de las escrituras. Realmente el evangelizar viene hasta la primera vez que uno recibe a Cristo, sale tan contento, ¿verdad? Que le quiere hablar a todo mundo de Jesús sin siquiera conocer la palabra. Entonces, si usted está llamada a ser evangelista, pues simple y sencillamente a
hable a la gente con el amor de Cristo. Vaikka jos Jumala olisi kutsunut sua johonkin virkaan evankelistaksi, vaikka sä kuinka opiskelisit, susta ei koskaan tulisi evankelistaa. Y por otro lado, si Dios no le ha dado ningún llamado a ser evangelista, usted no siente el llamado de evangelista, aunque usted se preparara y vaya a todos los cursos de evangelismo que ya inventaron y los cobran y todo, no va a pasar nada. Siis kaikki 5 palveluvirkaa, jotka Jumalahan kutsuu, niitä ei opiskella, niin Jumala kutsuu. Jumala antaa lahjat, se on lahja. Para cada uno de los llamados, ¿verdad? Que tengamos, es el llamado de Dios, es Dios el que nos da el don, el llamado, y Él es el que equipa. Entonces, Él primero le llama y usted por obediencia va, aunque no esté equipada. Él va a equipar al que diga, aquí estoy yo. No va a llamar al equipado. Eihän ¿Sí me entiende? Jumalan valtakunta ei ole mikään buopi, jossa opiskellaan johonkin 5 palveluvirkaan. El reino de Dios no es estar así todo, tengo que tener todo aprendido y todo para poder servir a Dios. Joo. No se trata de eso. Joo, vaan se on niin kuin Jumala armoittaa ja antaa sen lahja. Sä et voi opiskelemalla alkaa profetoimaan, vaan se pitää olla lahja, joka tulee Jumalalta. Sä et voi opiskella profeetaksi. Entonces, ¿verdad? Es el llamado de Dios que nosotros sentimos el deseo ardiente de servirle y en este caso en algún don, hablando del profético. Usted no puede aprender en una escuela a profetizar, eso de que me enseñaron a profetizar no es, Se on niin kuin lahja. ¿verdad? Es un don de Dios, es Joo. un regalo de Dios, nadie nos va a enseñar a profetizar, es un don de Dios que viene a obrar dentro de nosotros. Me voidaan kertoa käytännössä, kuinka se profetoiminen toimii, minkälainen on palveluvirka, ja tämä on niin kuin, se on niin kuin vahvistaa ja aktivoida sut siihen palveluvirkaan, että se lahja tulee Jumalalta. Nosotros Tämä profeetta podemos koulua venir a aktivoida siihen. impartir Kasvaa, nuestras vahvistaa, lahja tulee Jumalalta. personales en la tarea, en el ministerio de profeta, pero sin embargo no le vamos a poder enseñar cómo, o no se debe estar enseñando cómo profetizar. Eso es que usted reciba el don, el llamado de Dios, y con ese don usted, ¿verdad?, empiece a ministrar. Joo. Kun mä aloin evankelioimaan, mä Motivarle, olen ¿verdad? ollut muutaman päivän uskossa, mä en ollut koskaan käynyt mitään evankeliointikursseja, ja mä todistin koko aika ihmisiä, evankelio-ihmisiä tuli Cuando yo uskoon. empecé a servir al Señor, yo no tenía ni unos cuantos días de ser cristiano, y ya andaba yo predicándoles, hablándole a toda la gente que conocía yo de Cristo, de cómo me había transformado. Yo ni siquiera me sabía la Biblia. Entonces, eso de los cursos de evangelismo, sinceramente, es algo ya inventado extra. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, anteeksi vielä, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, niin näytä mulle, että missä apostolit kävi kurssin olla apostoleja, missä apostolit kävi evankeliointikurssia ennen kuin alkoi todistamaan Jeesuksen. Näytä mulle Raamatusta. Y verdad, como todo lo hacemos con la palabra de Dios, muéstrenos con la palabra de Dios que los apóstoles y todos los que fueron evangelistas fueron a cursos de evangelismo para que hagamos lo mismo. Esas ¿Dónde? cosas en mi opinión son solamente para perder tiempo. Y sinceramente hemos ido a iglesias donde se la pasan en cursos de evangelismo y la iglesia la ve usted igual de chica, ni crece ni nada, entonces pues mejor tendría que estar, ¿verdad?, como que Sí. enseñando otras cosas La para única es, equipar más al cristiano con los dones del Espíritu Santo, porque eso sí nos van a, ¿verdad?, ayudar a ganar más almas, ¿verdad? la única escuela que es bíblica que se puede encontrar en Biblia es la escuela de profetas. Después de todo, Es la ¿verdad?, única escuela que Sí. yo encuentro en la Biblia. que se menciona, ¿verdad? Y no es malo estudiar en la escuela No, no, bíblica, para ¿verdad? nada, no, Muchos no, habrán estudiado al en la contrario, escuela no está nada contra eso. Yo he estudiado en la escuela Pero- bíblica, acabo de terminar el instituto el año pasado. Sin Yo embargo, también en Universidad de Biblia. sin embargo, ¿verdad? Pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Qué bueno que les preparemos, porque si se prepara uno en lo secular, ¿por qué no nos vamos a preparar en esto? Pero no es un requisito para servir a Dios, eso Sí. es muy importante. Ok, ya, ¿Sí? Gracias, muy ya bien, basta. muy Lo bien. que perdón, lo que Gracias. acaban de compartir ustedes es algo muy importante porque como decía la hermana, preparándose uno tiene más bases sólidas para cualquier pregunta que tenga, pues cómo eres cristiano y no conoces ni la Biblia. A eso Pues me también, refiero. hermana, eso sí, pero en sí yo no le dije eso, yo le dije que uno no tendría que conocer toda la palabra para ir a hablar
en el amor de Dios, y es verdad lo que usted dice, hay gente que ya le empieza a cuestionar y todo, y si usted ya tiene muchos años de cristiana y no sabe nada, pues nos van a poner, ¿verdad? Así en un aprieto. Pero si es un recién convertido que ni siquiera ha tenido chance de leer la palabra y simple y sencillamente quiere hablar del amor de Cristo, oiga, ¿sabe qué es el Espíritu de Dios el que convence a la gente, no nosotros? Amén, Es el Espíritu amén, de Dios, hermano. Así es. amén. Adelante, Gracias, hermana. De gracias. nada. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Lo poco que sabía yo de Biblia que me enseñó mi pastor Adolfo, me iba yo a Saludos al pastor compartirlo, Adolfo. Adolfo Álvarez, sí. Ay, bien Lo lindo. poco que sabía yo, iba yo y se los compartía a mis amigos, los borrachotes, los Sí. chamacos locos borrachotes, y yo veía cómo, pero quería convencerlos de conocer a Cristo, pero en fin. Bueno, Es Jenny, que a veces ¿tienes? ese es el primer amor, o sea, se pierde el Sí. primer amor. Ese es el primer amor al que Dios nos está llamando nuevamente, amar a esa gente ¿verdad? Los perdidos, perdón. Sí. Jenny, ¿tienes alguna pregunta? Aprovechando que están aquí los hermanos. Tácala. Jenny, yuhu. Sí, ¿como qué tentaciones son las más propensas que un profeta puede enfrentar en sus primeras almas cuando Dios le entrega? Jenny, un favor, si quieres ubicar tu rostro en la cámara. Ajá, ya está. Bien. Ahora otra vez la pregunta. ¿Cómo qué tentaciones, bueno, qué tentaciones son las que un profeta puede llegar a enfrentarse en, en sus primeras almas cuando Dios le entrega sus primeras almas? Ota vähän mikä se. Että profeta kun Jumala antaa Joo, ensimmäiset sielut, että mikä on sen, mikä se on temptation. Mä en ymmärrä nyt, Joo. mikä ¿En qué sentido, cuáles primeras almas? ¿Salvas, por decir algo, o cómo? Mm, es que, bueno, sí, por ejemplo, Pon un ejemplo em, así concreto, que te venga, para entenderte mejor. cuando Dios te da, por ejemplo, de tus primeras palabras que te da el Señor, cuando Ok. te dice, esta persona tiene algún llamado, ¿qué tentaciones pueden venirse a la mente de un profeta? O sea, te refieres, por ejemplo, que Dios está ¿Como hablando, alguna distracción? ¿cómo? Como alguna distracción. A ver, es que no entendemos muy bien la pregunta. Tarkoitatko hän semmoista, mitä mä oon sanonut, mitä omakohtaa tapahtuu, että mä en uskaltanut tuoda julkini Te profetioita? refieres, por ejemplo, a que Dios te está diciendo algo, ¿verdad? De una persona y tú dices, ay, mejor no se lo digo, a lo mejor soy yo nada más y no sé, como que te viene un temor. ¿Te refieres a algo así? Sí, No, sí, sí, ¿verdad? Niin Sí. mulla Ajá. itsellähän tapahtui se, niin kuin mä oon kertonut. Pues Jerry, yo te digo que a mí personalmente, me dice mi esposo, le estoy traduciendo, me ha pasado eso, ¿verdad? Kun mä sain ensimmäiset näyt ihmisten kohdalla, mä en uskaltanut sanoa niitä, kun mä en ollut koskaan profetoinut. Mis primeros pininos, por decir algo que yo estaba, ¿verdad? Profetizando y me venían, ¿verdad? Las ideas o los mensajes del Miedo, Señor y solamente miedo. me daba miedo, sí, o sea, era un miedo. Dices, ¿cuáles son las primeras tentaciones? Pues si le llamamos, pues son temores, ¿no? De que, híjole, ¿qué tal que, que se ríe de mí, que no es, que, no sé, voy a decir una cosa que no es, ¿te refieres a algo así, no? Pues no es una tentación, es como Sí. una de los temores, ¿verdad? Pero cuando profeta me dijo que próxima vez cuando vienen visiones y Dios te exhorta a hablar a las personas, entonces adelante solamente porque viene bendición para ti de eso. Entonces, solamente la próxima vez di las cosas que Dios te guía a decir. Eso es todo. No, älä jää niin kuin kiinni siihen. No, sí entendiste, Jerry, que no te quedes así callada,
que no sea, tú le llamas una Seuraavalla kerralla tentación, sanon ne pero más sitten. que nada Ja es Jumala antaa rohkeuden. uno de los primeros obstáculos, ¿verdad? Que puede enfrentar el profeta, ¿verdad? Ei Jumala, Puede ser eso, ¿verdad? Que el temor a decir algo, el temor a la gente. Sí. Entonces, por obediencia tú saca eso y vas a ver que ese temor lo vas a ir perdiendo Sí. y vas a ver Exacto. cómo ese Sí. don también se va haciendo más sensible Sí. y se va desarrollando más. Sí, Dios no está enojado contigo. No, Sí, Dios no se va a enojar contigo si No. ese día hoy te Solamente quedaste ajatellaan, callado y no, ay, ya no. próxima vez. Pero buena pregunta. Vas aprendiendo. Sí es eso, ¿verdad? Sí, la respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada, Jenny, qué bueno que estás aquí. Una Bendiciones. niña, Buenas una noches. niña. Pues muy bien, muchas gracias a mis queridos hermanos y amigos Heiki y Eva Tácala, gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana a las 8. Podría Quiero ser. comentar con los que están en la zona fronteriza. Este domingo pasado hubo un cambio de horario en los usos horarios. Entonces, creo que para ustedes son las 7 de la noche allá, ¿no? Entonces, cuando envío el link, lo voy a enviar con horario 8 p.m. CDMX, o sea, horario de la Ciudad de México, para que usted se ajuste a este horario, sobre todo los que están en la frontera. Sí, perdón, Eva, adelante. Bueno, les quería, le había preguntado sobre un desayuno que se había pospuesto por nuestro viaje, que es el desayuno que es de la mujer, sobre equipamiento de la mujer especialmente, ¿verdad? Para estos tiempos, y que se pospuso, está viendo hacerlo el 22 de marzo porque han estado preguntando. Está por aquí la hermana Rosalba que nos estaba preguntando también, que quería venir desde San Luis Potosí, entonces para que con tiempo sepan, vinieron desde la Ciudad de México la vez pasada. Gran bendición tenerles por acá, hermanos. Entonces, los que quieran, para que se vayan contactando, ahí me contactan en el grupo Crece y con todo gusto le damos los datos y será de gran bendición que nos veamos nuevamente. Gracias, eso es todo. Sí, hermana, y quedó de mandarme el GPS para yo acomodarme, para irme desde aquí de San Luis. Ah, sí, claro, hermanita, es que hasta hoy estamos viendo la fecha, estamos viendo que va a ser 22 de marzo, yo les confirmo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos digan también, que se ha reservado, y entonces para que nos podamos reunir ahí, todos están invitados, todos. Gracias. ¿Eso va a tener un costo, profeta? Normalmente nuestros eventos no cuestan nunca nada. Lo que va a costar es solamente el desayuno que las personas se van a comer. Eso pues es obvio porque es en un restaurante, pero nosotros cuando hacemos eventos en sí, ¿verdad? No tienen costo, es solamente el desayuno, es un desayuno, que es a las 9 de la mañana, ¿sí? Y son de gran bendición. La vez pasada estuvieron el profeta hermoso, la hermana Rosy, y él dio el testimonio de cómo al otro día esa palabra que se le soltó, pues vino a ser confirmada, ¿verdad? Porque siempre la reciben. Así es, pero les mandamos el comunicado y ya ustedes lo ven con tiempo. Muchas gracias, Bueno, amados del Señor, muchas gracias. Nos vemos mañana. Que descansen ustedes y la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. La recibo. Sus hijos, su familia, Amén. su economía, su salud. Bendito el Señor que está con ustedes. Amados, nos vemos mañana a las 8. Y muchas gracias nuevamente, Eva y Heiki. Bendiciones. Bendiciones, gracias a todos. Bendiciones. Gracias por estarse. Bye. 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 Bendiciones.